Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Aline examinó detenidamente el rostro de la mujer en la pantalla del portátil. Dio la casualidad de que el buscador le presentó un artículo sobre la tal Sofía, fundadora de una fundación benéfica que ayuda a los niños que se encuentran en situaciones difíciles, huérfanos o procedentes de familias muy pobres. Era una mujer adulta, bien peinada, de mirada amable, sonrisa abierta y un aspecto elegante y enérgico. Alina no podía apartar los ojos de su rostro, intentando recordar si era ella o no. Parecía que después de todo era ella. Alina carecía de total certeza, porque solo la había visto una vez en su vida, hace casi 15 años. Sin embargo, algún sentimiento interior le indicaba que efectivamente era la mujer que había desempeñado un papel tan importante en el destino de su familia. Alina se preguntó qué habría sido de todos ellos de no ser por Sofía, o tal vez no fuera ella después de todo. Alina volvió a hojear el artículo. En él se describía la vida de Sofía, que parecía bastante feliz, ahora que por fin había encontrado su verdadera vocación. Ayudar a los niños era la misión de su vida. Sofía incluso acogió a 3 pequeños del orfanato, los que todos los demás habían rechazado. Tenían problemas de salud y de comportamiento, pero ahora eran adolescentes prósperos, 2 niñas y un niño. Posaron en una foto con su madre adoptiva, guapos, bien vestidos y sonrientes. Hace apenas 10 años nadie les había dado la oportunidad. Sofía demostró con su propio ejemplo que lo imposible sí es posible. Lo más importante era el amor, la fe en los niños y la disposición para un trabajo largo y duro. No todo el mundo es capaz de hacer eso, por supuesto. Sofía era rica. Su marido era un destacado hombre de negocios y propietario de una conocida cadena de gasolineras. Además, ella misma había conseguido mucho. Trabajó como agente de bolsa durante muchos años y consiguió amasar una buena fortuna. En una entrevista, Sofía admitió que solía considerar su carrera el principal objetivo de su vida y que el dinero ni siquiera era el principal motivador. Creció en una familia bastante acomodada. Nunca tuvo apuros. El trabajo simplemente le fascinaba, la cautivaba e inspiraba plenamente, como un juego interesante al que se entregaba de todo corazón. Pero todo cambió entonces. Sofía tenía ya unos 40 años, cuando empezó a pensar en tener hijos. Fue entonces cuando descubrió que las cosas no eran tan sencillas. Alina leyó ese artículo en internet, sintiendo como si leyera un libro cautivador, conteniendo la respiración. Todo apuntaba a que Sofía era el ángel de la guarda y la salvadora de la familia. Todo encajaba con una precisión asombrosa. Alina se apartó de la pantalla, se recostó en el respaldo de la silla y dejó escapar un pesado suspiro. Los recuerdos la bañaban como olas lentas. Pesados recuerdos del pasado. Entonces estaba al borde de la desesperación. Alina no podía hacer frente a las dificultades que le habían sobrevenido. Parecía que no le esperaba nada bueno. Era un abismo negro de pobreza y de supervivencia. Alina era un joven e inexperta en aquella época. No quería levantarse por las mañanas porque qué bueno le traería otro día. Nunca antes ni después había experimentado un estado tan terrible. La vida no mimó a Alina en absoluto. Nació en una familia muy pobre. Su madre trabajaba en la limpieza y su padre trabajaba donde podía. Los dos eran analfabetos. Solo habían terminado el 9º curso y no habían estudiado nada más. Entonces, de alguna manera se conocieron y empezaron a vivir juntos. Por lo que Alina sabía, sus padres ni siquiera estaban casados de manera oficial. Los 3 vivían en un antiguo edificio de madera, a las afueras de la ciudad, en un antiguo cuartel. La familia tenía ya un pequeño apartamento, o mejor dicho, lo alquilaban.
Los padres de Alina nunca consiguieron tener una casa propia. Se contentaban con una vida así. Cada vez que uno de los cónyuges conseguía ganar un poco más, lo celebraban con bebida, vecinos alegres, bailes, conversaciones hasta el amanecer, a veces incluso peleas. En esos días, compraba dulces baratos en la tienda más cercana, pan de especias rancio, barritas de chocolate con frutos secos y bebidas gaseosas en latas de conserva. La niña se sentía casi feliz, pero en realidad siempre le seguía el miedo. Los invitados intoxicados de sus padres infundían temores en ella. A veces no podía dormir durante la noche entera, escuchando los ruidos de la cocina. Durante un tiempo ella pensó que todo el mundo vivía como ella. Alina no fue a la guardería. Desde entonces se quedaba sola en casa mientras sus padres trabajaban o salían a algún lado. Incluso le gustaba. Podía jugar donde quisiera y hacer todo el ruido sin que nadie la regañara. Las reprimendas no la calmaban. En el patio, Alina tenía muchos amigos. Los conocía desde el nacimiento. Eran hijos de esos mismos vecinos con los que mantenían estrechos lazos. Los padres de Alina y estos chicos y chicas crecían de la misma manera. El barrio era muy pobre, y así vivían todos. Pero llegó la hora de ir al colegio y Alina allí se dio cuenta de lo diferente que era su vida con la de tantos otros niños. Sus compañeros tenían mochilas nuevas, ropa limpia, llevaban bonitos juguetes y hablaban de juegos del ordenador y de viajes al mar. Alina parecía haber entrado en un mundo totalmente diferente. Al principio los niños trataban de mantener las distancias con ella. Era una niña desaliñada, con un vestido fino y una mochila remendada sobre los hombros, heredada de alguien de entre sus vecinos. Ella destacaba entre la multitud. Además, la propia Alina no se apresuraba a establecer vínculos con sus compañeros de la clase, que eran como extraterrestres para ella. Pero Alina observaba atentamente a esos chicos y chicas y comprendía muchas cosas de la vida. Mientras los observaba, hacía grandes esfuerzos por encajar en ese mundo desconocido, pero muy atractivo. Ella aprendió a mantener en orden sus cosas y su espacio de trabajo. En torno a su pequeño escritorio podía reinar el caos. Botellas vacías, trapos y basura podían estar esparcidos por todas partes. Pero en el propio escritorio había una limpieza perfecta. La niña empezó a pedir cosas nuevas a sus padres. Aunque fueran baratas, las quería de una tienda, no heredadas de otras personas. A veces conseguía convencerlos de que hicieran alguna compra. Ella también se esforzaba por estudiar bien. Aunque le costaba, memorizaba con diligencia todas las fórmulas de su libro de texto, pero seguía cometiendo errores en las palabras y los ejemplos. La física y la química eran para ella todavía como un carácter chino. Alina se enfadaba, pero nunca se rendía. Memorizaba, estudiaba y profundizaba las asignaturas. Los profesores se daban cuenta y la elogiaban por su diligencia. Incluso inflaban sus notas todo lo que podían para animarla. Pero Alina comprendía perfectamente que no llegaría a ser científica. Lo que realmente quería era ser economista o abogada, trabajar en una oficina, llevar una blusa bonita y una falda estrecha, y sin duda, llevar zapatos de tacón alto. Sin embargo, la chica era muy madura para su edad y veía las cosas con realismo. Sabía que le faltaba mucho para entrar a la universidad, pero sin duda recibiría una formación profesional. Los profesores la ayudaron a la concienzuda alumna y le sacaron un buen certificado. Gracias a ello, Alina ingresó en un colegio para convertirse en pastelera. La profesión resultó ser la adecuada, solicitada y útil. Su madre aprobó su elección. Nunca pasarás hambre. Su padre ya no estaba. Había fallecido un año antes por beber alcohol de mala calidad. Por cierto, su madre no permaneció mucho tiempo en ese mundo después. Cuando Alina estudiaba el segundo curso,
La madre, después de beber, se quedó dormida en la calle, en el frío, y nunca despertó. Murió congelada. Aquella noche, Alina se preparaba para sus exámenes, ignorando por completo lo que iba a pasar. Pensó que su madre se quedaría a pasar la noche donde vagaba, como de costumbre. Pero su madre decidió volver a casa. Allí se quedó la joven Alina, sola en el mundo. Acababa de cumplir 18 años. Por suerte, consiguió alcanzar su mayoría de edad. De lo contrario, habría parado en el orfanato. Lloró profundamente la pérdida de sus padres, fueran como fueran. Ella los quería. Nunca le pegaron ni lo humillaron. El hecho de que a veces parecieran indiferentes era el resultado de sus experiencias propias infantiles. Sencillamente nunca les enseñaron a educar a los niños. Pero la vida no permitía a la niña lamentarse durante mucho tiempo, y ahora debía pensar en cómo mantenerse. No, Alina llevaba un tiempo haciendo trabajos esporádicos. Por ejemplo, limpiaba suelos en lugar de su madre o su sustituta. Y a veces sustituía a la vendedora en una tienda local durante horas. Pero ahora necesitaba más dinero, porque debía pagar el alquiler, desplazarse todos los días a la universidad en el autobús y alimentarse de alguna manera. Por eso Alina consiguió trabajo como ayudante en la cafetería de la escuela. El trabajo resultó difícil en todo sentido. Debía mover ollas pesadas de un sitio a otro durante todo el día. Después de su turno, se sentía exprimida como un limón. No había mucho margen para estudiar, desde luego. La chica no podía compaginar trabajo y universidad, y pronto la expulsaron. Alina lloró, entonces, por la desesperación, la injusticia y la imposibilidad de cambiar nada. Se había esforzado tanto por triunfar en la vida. Y sin embargo, se encontró repitiendo el destino de sus padres, que también quedaron sin educación. Pero Alina definitivamente no recurriría a la bebida, y tendría su propia familia, un marido cariñoso y trabajador que cuidara de ella. Tal vez incluso tendría la oportunidad de seguir estudiando más adelante. ¿Quién sabe cómo sería la vida? Alina soñaba con tener una familia. Estaba cansada de vivir sola y deseaba tener a su lado a alguien de confianza. Pero los chicos del lugar no eran adecuados. Seguían con firmeza y seguridad los pasos de sus padres. Se notaba mucho. Mirando a los chicos y chicas con los que había crecido, ella se asombraba. ¿De verdad no entienden que necesitan escapar de alguna forma de este destino? Al menos intentar arreglarlo. Pero esas personas, al parecer, no han visto nada especial en su forma de vida. Todo les convenía. Se sentían perfectamente felices. Se juntaron, tuvieron hijos, se separaron y organizaron alegres fiestas con peleas y largas conversaciones sinceras sobre nada, igual que hacían sus padres una vez. También solían llamar a Alina, pero ella siempre se negaba, guardándose esa reputación de snob. «Has cambiado por completo, Alina. Desprecias a todo el mundo. Has dejado de socializar», le aconsejó Sara, la chica del barrio que solía ser su mejor amiga. Sara no trabajaba. ¿Para qué molestarse? Ya tenía un hijo pequeño y recibía su manutención decente. Incluso consiguió que el padre del niño le diera algo de dinero. El único problema era que él tampoco trabajaba. Sara invitaba a menudo a Alina a su casa, pero la chica siempre se negaba. Sabía perfectamente lo que ocurría tras las puertas del apartamento de Sara. Era lo mismo que solía ocurrir en las fiestas de su propia casa, con conversaciones y peleas sin sentido. A veces Alina se preguntaba, ¿por qué resultó tan diferente? Quizás hubiera sido mucho más fácil para ella, pero no. Alina aspiraba a otra cosa. Comprendió que necesitaba mudarse a otro lugar para liberarse de este pantano, pero carecía catastróficamente de dinero. Y entonces,
Alina conoció a Carlos completamente de casualidad. La chica volvía de otro turno, agotada, casi sin poder andar. Se sentó en un banco para descansar y compró helado. Había pasado todo el día en la cantina. Había tanto calor allí que quería refrescarse, al menos un poco. Era mediados de mayo. Ya hacía algo de verano. El parque estaba tranquilo, hermoso. Gente bien vestida paseaba por los caminos. Música agradable sonaba por los altavoces. No quería volver a su destartalada choza. Volvería a ver fiestas detrás de los muros, y pobreza y desesperanza por todas partes. Probablemente, la gente que paseaba por el parque ni siquiera sospechaba de la existencia de otro mundo. Pensaban que todo era igual de hermoso. Eran felices. ¿Por qué estamos tristes? Un joven de aspecto agradable, sonrisa franca, ojos oscuros y amables, encantadores hoyuelos en sus mejillas y el pelo castaño ligeramente despeinado. Se sentó junto a ella en el banco. Estoy paseando por el parque, ocupándome de mis asuntos y de repente me encuentro con un espectáculo. Una chica preciosa sentada sola en el banco, muy guapa y muy triste. No. Esto no está bien. Alina sonrió. Ese tipo amable la llamaba hermosa. Genial. Incluso le recorrían escalofríos. No se parecía en nada a esos extraños cumplidos de sus vecinos, pero ella era solo una belleza ordinaria. ¿Y quién era él? Soy Carlos, se presentó aquel desconocido. ¿Puedo saber tu nombre? No lo consideres descortés o entrometido. Solo quiero dirigirme a ti de alguna manera. No te importa, ¿verdad? Alina sonrió ligeramente, sintiéndose intrigada por lo que ocurriría a continuación. Carlos no la repelía ni la molestaba. Al contrario, la hacía sentir muy cómoda. Su sonrisa era cálida, amable y sincera. Estuvieron sentados en aquel banco durante mucho tiempo, hablando de todo lo que había bajo el sol, compartiendo historias sobre ellos mismos y acercándose poco a poco, hasta casi convertirse en una familia. Carlos también había perdido a sus padres. Lo crió su tía, la hermana de su madre. Nunca conoció a su padre y su madre falleció cuando él tenía 5 años. Una joven con el corazón débil le dejó quedarse con la familia de su tía. Estaban encantados de tener una boca más que alimentar y no lo echaron de la casa, pero no podían darle el cariño y los cuidados que merecía su sobrino. No obstante, Carlos comprendió las circunstancias y agradeció que su tía no lo enviara al orfanato. Algo de familia es mejor que estar con extraños, razonó. Alina sintió con la cabeza. Quizás Carlos tuviese razón, pero su tía seguía siendo demasiado indiferente y distante. Los propios padres de Alina la querían a su manera y cuidaban de ella. Resultó que Carlos nunca había experimentado el afecto de sus padres. Al acabar el 9º curso, Carlos se matriculó en una escuela técnica para estudiar soldadura, pero nunca terminó los estudios porque necesitaba trabajar y mantenerse. Su tía no tenía la intención de hacerse cargo de él hasta que llegara a adulto. Te crié hasta que alcanzaste tu mayoría de edad. He cumplido con mi deber. Ahora es el momento de que empieces tu vida y te mudes. Así que Carlos tuvo que terminar rápidamente sus cursos de conducción y conseguir trabajo en el depósito de motores de la fábrica. Alina se sorprendió. Se parecía mucho a su propia historia. No pudo seguir estudiando porque necesitaba mantenerse. Estaba a punto de graduarme, pero tenía que encontrar trabajo urgentemente. Bueno, incluso estoy agradecido con mi tía por su decisión, sonrió Carlos. Ahora solo tengo 20 años, pero ya soy totalmente independiente. Mis compañeros siguen viviendo de sus padres, pero yo soy mi propio jefe. Carlos alquiló un apartamento en un barrio agradable. Consiguió un buen trabajo de conductor en una gran fábrica. El suelo era bastante decente, suficiente para una buena vida e incluso para algo de entretenimiento. Desde aquella noche memorable,
Carlos y Alina nunca se separaron. Empezaron conociéndose y teniendo citas. A Carlos siempre se le ocurría algo nuevo. Paseaban por el centro histórico, admirando edificios insólitos, o se sentaban en una cafetería, o en un establecimiento de cuya existencia la chica no tenía idea, o cualquier otra cosa. Apenas un mes después, Carlos le propuso a Alina que se fuera a vivir con él. Ella aceptó encantada. Al fin y al cabo, era más beneficioso alquilar un piso en lugar de dos. Además, hace tiempo que la chica soñaba con abandonar su destartalada vivienda. Carlos resultó ser amable, cariñoso y sensible, exactamente el tipo de persona que ella siempre había soñado tener a su lado. Sabía cocinar, hacer reparaciones y llevar sus finanzas. Era hábil, responsable y práctico. Y lo más importante, amaba profundamente a Alina. Por supuesto, ella también lo sentía y le correspondía. Ambos se sentían realmente felices juntos. Tenían tanto por delante. Creían que juntos alcanzarían el éxito. No era casualidad que el destino hubiera unido a dos personas con historias y visiones de la vida tan parecidas. Carlos trabajaba como conductor, mientras que Alina seguía trabajando en el comedor escolar. Ahora, volvía a casa encantada. De camino compraba algo delicioso para preparar la cena favorita de Carlos y esperaba ansiosa su regreso del trabajo. Se casaron oficialmente un mes después de empezar a vivir juntos. Todo fue muy rápido para ellos. Decidieron no celebrar una gran boda. No era necesario. No tenían dinero ni parientes que requirieran un evento tan formal. Era mejor invertir en su casa. Lo celebraron juntos en un restaurante, disfrutando de la compañía del otro. Carlos miraba a Alina con los ojos serios y decía: «Lo haré todo por el bien de la familia. Seremos felices y nuestros hijos también. Movería montañas por nosotros». Carlos intentó de verdad cumplir esa promesa. Trabajaba duro, ahorraba sus bonos para la futura vivienda. La pareja compartía el sueño común de tener su propio piso, y trabajaban para conseguirlo. Ambos comprendían que alcanzar ese deseo les llevaría tiempo, pero eran pacientes. Aún no tenían prisa de tener hijos. Creían que primero deberían ganarse su propio rincón. Los esposos querían que su pequeño tuviera una infancia feliz y despreocupada, diferente de sus propias experiencias. Pero el destino tuvo un plan. Cuando Alina se dio cuenta de que esperaba un hijo, le ocurrió una mañana, como por una iluminación. Aún era demasiado pronto para sospechar, pero tuvo de repente un pensamiento que la atravesó, un pequeño que ya vivía y crecía dentro de ella. Al principio Alina descartó esas sospechas, pero finalmente decidió hacerse una prueba. 2 líneas. No cabía duda de que iba a ser madre. No le sorprendió. Al fin y al cabo siempre lo había sentido. En aquel momento Alina ni siquiera podía imaginar o adivinar que al mismo tiempo una mujer desconocida se alegraba por el resultado positivo de la prueba. Una mujer que pronto desempeñaría un papel muy importante en la vida de su joven familia. Carlos se llenó de alegría cuando se enteró de la noticia. Cogió a su joven esposa en brazos, la hizo girar por la habitación con un exceso de emociones. El futuro padre abrazó a su amada con tanta fuerza que a ella le costaba respirar. «Vaya, tenía miedo de decírtelo. Pensé que te enfadarías», sonrió Alina, mirando a su radiante cónyuge. «¿Por qué iba a estarlo?», se preguntó. «Bueno, primero queríamos tener nuestro propio piso y luego tener hijos», aceptó Carlos. «Teníamos planes diferentes, pero por alguna razón estoy increíblemente feliz. Es la mejor noticia de toda mi vida». Alina sonrió. «Eres maravilloso». Solo ahora empezaba a acostumbrarse lentamente al hecho de que la mejor y más amable persona de este planeta estaba ahora a su lado, amándolo. ¡Qué felicidad! La joven pareja empezó a prepararse para la llegada de su heredero. Alina fue trasladado a un trabajo más ligero. Ya no podía cargar con olas. Su salario disminuyó. Pero Carlos empezó a aceptar trabajos adicionales. Durante el día trabajaba para su jefe,
y por las tardes llevaba materiales a la obra en un camión. Hacía todo lo que podía para ganar más dinero. «Nuestro hijo debe tener todo lo que necesita, y más», decía Carlos, abrazando a Alina después del trabajo. Alina sintió pena por su marido. Podía ver lo cansado que estaba, pero ¿qué podían hacer? Su marido tenía razón. No tenían a nadie con quien confiar. Tenían que conseguirlo todo por sí mismos, y no era fácil. Por fin llegó la tan esperada baja de maternidad. Alina no se encontraba tan bien, y se alegró de tener la oportunidad de descansar un poco antes de la llegada de su querida hija. La ecografía ya mostraba que iba a ser una niña. La pareja incluso ya había decidido el nombre. Carlos dijo que quería llamar a su hija Camila. Y Alina no se opuso. A ella también le gustaba ese nombre. Era cariñoso y bonito. Sucedió una tarde a finales de septiembre, y no había señales de problemas. Carlos fue a hacer un trabajo extra, trasladar muebles de una ciudad a otra. Estaba contento por la oportunidad de ganar un dinero extra, que sin duda no era innecesario. Hacía buen tiempo, la carretera estaba tranquila, y a pesar de su juventud, él era un conductor experimentado. Alina solía preocuparse cuando su marido hacía viajes de larga distancia. Pero aquella tarde no estaba preocupada en absoluto. Estaba tumbada en el sofá con su portátil, eligiendo cosas para que se pusiera el bebé cuando salieran del hospital. Sí, aún faltaban un par de meses para ese momento, pero llevaba tiempo en cargar y entregar el paquete. Alina sonrió al ver los monos y peleles diminutos, pero lo que realmente le llamó la atención fueron los vestidos. Resulta que incluso hacen lujosos trajes de noche para los recién nacidos. Le resultaba tan agradable imaginar a su pequeña con esos conjuntos. Se preguntó a quién se parecía la pequeña Camila. Solo lo sabrían dentro de 2 meses. Tanto Alina como Carlos eran atractivos, así que su hija Camila sería sin duda muy guapa. Pero eso no era lo importante. Solo querían que estuviera sana. Y entonces sonó el teléfono. Alina sintió de inmediato que algo no andaba bien, y no quiso responder a la llamada. Era de noche, y un número desconocido aumentaba su inquietud. Pero no tenía escapatoria. «Alina». La voz agitada de Andrei llegó desde el teléfono. La chica lo reconoció de inmediato. Era el socio de Carlos, su colega. El tono del hombre la llenó de preocupaciones. «Alina, algo terrible ha pasado. Carlos ha tenido un accidente, se ha estrellado». Alina jadeó. «¿Cómo? ¿Qué ha pasado?» Perdió el control. En la carretera voló hacia una zanja. Lo han llevado al hospital regional. Y está vivo. No sé nada. Fue un accidente horrible. Pasaba por allí y vi el camión. Me era familiar. Aquí delante de mis ojos está pasando algo así. Ve al hospital regional o llama para saber si lo han llevado allí». Alina se cambió apresuradamente la ropa y salió corriendo de casa. Las sienes le latían con fuerza. La sangre le corría a toda velocidad. Las piernas le temblaban y el corazón se le oprimía como un gélido apretón de miedo. «Déjalo vivir, déjalo vivir». Susurraba esas palabras sin pensar siquiera en su propia seguridad. Alina paró un coche que pasaba, un tipo que iba al volante. Miró a la joven embarazada con los ojos de horror. «¿Necesitas ayuda? ¿Es hora de ir a tu maternidad?» «No, al hospital regional. ¿Puedes llevarme?» «Sí, por supuesto». El joven no hizo preguntas innecesarias, ni aceptó dinero por el viaje. Estaba claro que simpatizaba y empatizaba con su pasajera, pero no quería inmiscuirse en sus pensamientos. Le preguntó un par de veces si necesitaba ayuda, pero Alina se negó. ¿Cómo podría ayudar?, pensó. El joven le condujo hasta las puertas del hospital regional, le deseó suerte y se marchó. Alina se apresuró a entrar a la oficina de registro para averiguar por fin dónde estaba su marido y qué le había ocurrido. Tuvo que correr entre los edificios del gran hospital regional durante mucho tiempo. Nadie sabía nada.
La hacían rebotar de un departamento a otro como si fuera un balón de fútbol. Alina estaba completamente desorientada, hasta que por fin encontró la información necesaria. «Lo están operando ahora mismo», contestó la chica del mostrador, revisando cuidadosamente los registros en un grueso cuaderno. «Fue ingresado hace unas horas en estado crítico». Alina respiró aliviada. Era estado crítico, pero estaba vivo. Eso significa que han llegado a tiempo. Los médicos lo llevaron al hospital, y ahora todo estaba en manos de sus cirujanos. «¿Pero qué le ha pasado? ¿Cómo está? ¿Cuáles son sus heridas?» «¿Quién eres tú, por cierto?» «Soy su mujer». Se reprochó en silencio por no haber pensado en traer su pasaporte. Estaba tan nerviosa cuando salió corriendo de la casa que ni siquiera se le pasó por la cabeza. Afortunadamente los documentos no eran necesarios, y la chica del mostrador creyó su palabra. «Espera a que termine la operación. El cirujano te contactará. Nada más deja tu número de teléfono». «¿Puedo esperar aquí?» «¿Qué sentido tiene? La operación puede durar varias horas seguidas. Ya es tarde. Vete a casa. Necesitas descansar en tu estado. De todos modos, no vas a ayudar nada aquí». Sin embargo, Alina permaneció en el hospital hasta el fin de la operación, sentada junto a las puertas del departamento quirúrgico, rezando para sí misma en el diván. Nunca lo había hecho. Ni siquiera había pensado que pudiera hacerlo. Y ahora las propias palabras surgían de algún lugar profundo de su subconsciente. «Carlos debe sobrevivir. Simplemente debe hacerlo. ¿Cómo podría estar sin él?» La chica de la recepción se le acercó varias veces, trayéndole agua y galletas. Al principio parecía estricta e indiferente, pero luego se mostró atenta y cariñosa. Miró a Alina con simpatía y le dijo palabras alentadoras. Incluso la abrazó un par de veces. Ese apoyo lo hizo un poco más fácil. La operación duró mucho tiempo y había terminado por la mañana. Alina no había cerrado los ojos en todo el tiempo. ¿Cómo se puede dormir cuando el corazón se estruja de miedo por un ser querido? Finalmente, el exhausto cirujano salió del pasillo. Alina temblaba de miedo. Escrutó su rostro, intentando comprender qué noticias les daría. «La lesión es grave. Tuvimos que luchar por la vida de su cónyuge. Le hemos sacado del abismo. Ahora, todo depende de su cuerpo. Si puede resistir o no. En cualquier caso, los próximos días son críticos. Si sobrevive, su recuperación será difícil y larga». Alina asintió con la cabeza. En ese momento, no pensó en las dificultades que se avecinaban. Lo principal para ella era que Carlos sobreviviera. El cirujano le contó los detalles de las heridas de Carlos. Su estado era realmente muy grave. «¿Por qué se esfuerza tanto?», suspiró tristemente el médico al final de su monólogo. «Antes era muy fuerte, guapo y poderoso. Ahora, en el mejor de los casos, quedará inválido. Y eso si sobrevive. Oh, joven, no piensas con la cabeza», suspiró Alina. No se puede explicar con pocas palabras esa persona que se esforzaba por el bien de su hijo, trabajando varios turnos, aceptando cualquier trabajo disponible. Por eso se forzó demasiado. Lo más probable es que en la carretera perdiera la vigilancia del cansancio y acabara en esa zanja. Alina salió al porche del hospital. Ya había amanecido, llamó a un taxi. Por suerte, no se había olvidado el teléfono en casa, aunque podría haberlo hecho en ese estado. El teléfono volvió a vibrar. ¿Quién podría llamarla tan temprano? La persona para la que Carlos trabajó anoche. «Sé lo que pasó», dijo. «Tengo entendido que tu cónyuge está en el hospital. Está vivo, según lo que me han dicho. Eso es bueno, pero por favor, entiéndeme, mi camión no tiene arreglo y los muebles están dañados. De acuerdo con el contrato, tu marido es responsable financieramente. Así que le pido amablemente que me reembolse esa cantidad, aunque no sea inmediatamente. Podemos hacerlo a plazos». «Sí, por supuesto.
contestó Alina y colgó. Solo ahora pensaba en los problemas de dinero de otro tipo. Carlos era el principal proveedor de su familia. Pagaba el alquiler y compraba alimentos. Los ingresos de Alina apenas cubrían las necesidades básicas. Todo lo demás dependía de los hombros fuertes y fiables de Carlos. ¿Y ahora qué? Era una catástrofe. ¿De dónde sacarían el dinero para la comida y el alquiler? Y puede que también necesite medicación. Carlos va a necesitar tratamiento, rehabilitación. ¿De dónde sacará los fondos? Probablemente tenga una deuda enorme. El camión, los muebles, eso no tiene nada que ver. Y pronto vendrá al mundo su pequeña hija. Las lágrimas brotaron de los ojos de Alina. Impotente, se desplomó en los escalones del porche del hospital, y entonces allí mismo, un dolor punzante le atravesó el abdomen. Fue tan intenso que Alina tuvo su vista oscurecida. Pareció remitir, pero un instante después volvió con más intensidad. Alina se abrazó el estómago y se retorció de dolor. Ese dolor venía en oleadas. Alina no podía pensar en Carlos ni en los problemas económicos que habían afectado a su familia. Todo se volvió insignificante. Y lo único que quería era que se le pasara el dolor. Alina pidió ayuda con sus últimas fuerzas. Personas con batas blancas, una camilla, luces brillantes en el quirófano. A Alina le hicieron algunas preguntas. Las contestó, a veces claramente equivocada. Entonces, a alguien le puso una máscara en la cara y le pidió que contara de 10 a 1. Alina se concentró y empezó a contar. Pronto llegó a la oscuridad y la tranquilidad. Alina sintió que flotaba en algo suave y apacible. Lo más importante era que el insoportable dolor había desaparecido. Sin pensamientos, preocupaciones, miedos. Solo era silencio y paz. Alina se sintió incluso un poco decepcionada cuando abrió los ojos y se encontró en la sala del hospital. Tenía la boca terriblemente seca y su lengua pegada al paladar. Sensaciones desagradables. Alina yacía bajo un goteo intravenoso y tenía unos cables conectados al pecho. Sintió una extraña ligereza en todo el cuerpo. Instintivamente se agarró el vientre, pero no lo tenía. ¿Cómo era posible? El miedo y la preocupación le hicieron sudar frío. ¡Hey, alguien! Alina gritó con todas sus fuerzas, pero su voz salió suave. Realmente era apenas audible. Sin embargo, salieron fijándose en la paciente. Una mujer con bata blanca entró a la habitación, posiblemente una doctora o enfermera. ¿Dónde está mi bebé? Alina hizo una pregunta que determinó toda su vida. Nunca antes había estado tan asustada. Tu niña está en la sala de prematuros, está viva, tranquilizó el empleado del hospital. Tuviste un parto prematuro, debido a tu estrés. Es bueno que estuvieras en el hospital en ese momento. Se le presentó ayuda, rápidamente, y está viva. Sí, está viva. Es una buena chica, fuerte, pero necesita estar en la incubadora. Después de todo, nació prematura. He visto a muchos niños como ella, y todo estará bien. Claro, va a necesitar rehabilitación, es necesario. El bebé no está crítico, no te preocupes. Alina asintió agradecida. Lo más importante era que estaba viva. La joven madre creyó inmediatamente todo lo que dijo la mujer de la bata blanca. Todo estaría bien con su hija. Irónicamente, aquel día la mujer que más tarde salvaría a Alina y a Carlos también dio a luz a un bebé prematuro. Pero a diferencia de Alina, recibió predicciones completamente distintas de los médicos. A su bebé no le dieron ninguna oportunidad. ¿Puedo ver a mi hija?, preguntó Alina. Bueno, eso será más tarde. Todavía estás débil. Has perdido mucha sangre y todos sabemos lo que le ha pasado a tu marido. Por supuesto, te pusiste nerviosa y has dado a luz prematuramente. ¿Ya hay alguna noticia de mi marido? Sé que está vivo.
Actualmente en la unidad de cuidados intensivos, nada más. Empezaron los días angustiosos, llenos de miedo por su hija y su marido. Inyecciones, pastillas y procedimientos dolorosos. Alina sintió que le volvían las fuerzas, y eso era bueno porque ahora las iba a necesitar. Ahora tenía un marido discapacitado y una hija recién nacida que requería cuidados intensivos debido a su prematuridad. Sin embargo, los problemas económicos seguían allí. ¿Podría Alina hacer frente a todo esto por sí sola? El personal médico, conocedor de la historia de la joven madre, hizo todo lo posible por ayudarla. Todos los días la ponían al corriente del estado de Carlos. Ya lo habían sacado de la unidad de cuidados intensivos. Incluso había empezado a mover las manos, a hablar y había aprendido a sentarse. Sin embargo, caminar todavía era un reto. Todo indicaba que Carlos quedaría en silla de ruedas. Con Camila, todo iba muy bien. Crecía, se fortalecía y lo más importante, ganaba peso. Al tercer día de su nacimiento, Alina fue llevada a su hija. Camila estaba en su incubadora, tan pequeña e indefensa con su diminuto cuerpo enredado entre cables. Sin embargo, comparada con los demás bebés de la sala, la niña parecía la más fuerte. Cerca de allí había bebés que habían nacido mucho antes de lo esperado. Camila había pasado 7 meses en el vientre de su madre. Pronto le darían el alta. Pero Alina seguía viniendo todos los días para visitar a Camila y Carlos y a informarse de su estado con los médicos. Carlos mostraba coraje. Era doloroso ver a su otrora joven y fuerte marido en una silla de ruedas. Pero le aseguraron que se recuperaría pronto y que recobraría las fuerzas para trabajar. «Basta ya de ser holgazanear y ser independiente», dijo con una sonrisa radiante mientras miraba las fotos de Camila. «Deseo recuperarme cuanto antes y ver a nuestra hija. La llevaré en hombros por el parque. Incluso aprenderé a trenzarle el pelo». Alina sonrió con tristeza. A juzgar por lo que le había dicho el médico tratante, era poco probable que Carlos se levantara. Había una posibilidad, pero se necesitaban muchos fondos para su rehabilitación. ¿De dónde podrían sacarlos? Un sincero agradecimiento a los médicos. Ayudaron a agilizar el proceso de concesión de prestaciones por invalidez a Carlos, que incluían pagos sociales o algún tipo de servicios médicos gratuitos. Todo eso es poco, insignificativamente poco, para la plena recuperación de Carlos, y encima el dueño del camión llamaba todos los días y exigía dinero. La mujer tuvo que buscarse un trabajo. Ahora limpiaba las entradas por las mañanas y por las tardes. Por escaso que fuera el dinero, aún le quedaba tiempo. Camila seguía en el hospital. Pasó cerca de un mes, y Carlos recibió por fin el alta. Volvió a casa en silla de ruedas. Era bueno que hubiera rampas en su entrada, pero seguía habiendo muchos inconvenientes, sí. A Carlos le costó adaptarse a su nueva realidad. Pero no desesperó. Apoyó a Alina y buscó trabajo, rastreando internet en busca de oportunidades para ganar dinero para ellos, para gente que no podía caminar. Prácticamente no había ofertas de trabajo. Y finalmente dieron de alta a la pequeña Camila. La alegría de los jóvenes padres no tenía límites. A pesar de esa situación aparentemente desesperada, Carlos aprendió rápidamente todas las manipulaciones con el bebé. Bañarlo, darle de comer, cambiarle el pañal. Al ver que el joven padre se las arreglaba bastante bien, Alina decidió ponerse a trabajar. «No tenemos suficiente dinero. De todas formas, te las arreglarás en casa con el niño. Volveré a la cantina, no hay otro remedio», dijo. Carlos se vio obligado a aceptar. Alina podía ver lo difícil que era para él. No era para menos, siendo el principal sostén de la familia durante tanto tiempo. Y ahora tenía que depender de su mujer, pero realmente no había salida. Tenían que pagar la vivienda, la comida y las deudas. El dinero que Carlos había ahorrado para futuros gastos de vivienda desapareció rápidamente. Una parte se destinó a medicamentos,
otra a pagar el camión. Fue una época difícil. Alina desapareció en el trabajo por días, trabajando 2 turnos. Carlos hacía lo que él podía en la casa, pero tampoco era fácil para él. Camila crecía frágil, y las consecuencias de su prematuridad eran evidentes. Necesitaba medicamentos caros, vitaminas, interminables consultas y exámenes con especialistas. Alina estaba abrumada. Carlos parecía agotado como un limón exprimido. Hacía trabajos esporádicos, ganándose centavos, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Camila dependía totalmente de él. Siendo el cabeza de la familia, creía que no era suficiente y aún les faltaba dinero desesperadamente. Ni siquiera podían permitirse un cochecito para la niña. El cochecito era muy necesario, al menos para llevar a la niña a la clínica. Una tarde, Alina volvía a casa del trabajo. Ya estaba anocheciendo, le dolían la espalda y las piernas del cansancio, y su mente se llenaba de pensamientos pesados. Alina no imaginaba que la vida familiar fuera así. En sus sueños, se veía a sí misma paseando por el parque con un cochecito en el que llevaba a su bebé bien vestido. Alina observaba a menudo a esas jóvenes madres, paseando tranquilamente, serenas, felices, sin ser conscientes de lo afortunados que eran. Podían pasear libremente con sus pequeños y dedicarles todo su tiempo. Pero en cuanto a su pequeño, ni siquiera tenía cochecito. De repente la atención de Alina se fijó en una mujer que se acercaba con un cochecito. Era un cochecito maravilloso, de color café a la moda, cómodo, maniobrable, un artículo claramente caro y de alta calidad. Alina había visto cochecitos así en tiendas de bebés. Costaban una fortuna. Alina miraba habitualmente a la mujer. Algo en ella la intrigaba. Era elegante, bien peinada. Quizás mayor, pero hoy en día mucha gente tiene hijos a los 41 años. Sobre todo los ricos, está de moda. Pero, ¿por qué esperaba tan triste esa mujer? Quizás le había ocurrido algo en la vida. Seguramente algo terrible debía haberle ocurrido para explicar esa mirada. Parecía que todo le iba bien, empujando aquel precioso y caro cochecito. Seguro que dentro habría un bebé bien vestido. La mujer dirigió el cochecito hasta una zona del apartamento con un contenedor de basura. Hacía tiempo que no se recogía la basura, y aquello se había convertido en un vertedero improvisado. Alina pensó que tal vez la mujer tiraría una bolsa de basura y seguiría su camino, pero la desconocida actuó de otro modo. Suspiró, meció el cochecito un par de veces y se alejó a paso ligero. Se dirigió más allá de las casas, dejando atrás el cochecito. Alina no daba crédito a lo que veía en sus ojos, y se apresuró a acercarse a los contenedores de la basura. Lo primero que hizo fue mirar dentro del cochecito. No había nadie. Alina suspiró aliviada. Había llegado a la conclusión de que algún trastornado había abandonado a un bebé en el montón de la basura. A veces se describen casos así en el internet. Pero afortunadamente, el cochecito estaba vacío. ¿Por qué lo había dejado aquí esa desconocida? Lo más probable es que se deshiciera de él. A veces la gente deja cosas buenas cerca de los cubos de la basura para que se las lleven los necesitados. Esta mujer, su hijo, debe haber crecido. Allí está deshaciéndose del cochecito innecesario. Sí, bueno, esa era la explicación más razonable. Pero Alina intentó no emocionarse demasiado. ¿Y si la mujer vuelve ahora? ¿Y si simplemente dejó el cochecito aquí mientras se ocupaba de sus asuntos o cuidaba del niño? Es una extraña elección de lugar, desde luego, pero quién sabe. Pasó media hora y la mujer seguía sin aparecer. Alina vigiló el cochecito todo ese tiempo porque, bueno, ¿y si lo coge otra persona? Un objeto así no se quedaría cerca de los cubos de la basura. Y realmente necesitarían un cochecito para Camila. Es simplemente necesario. Al final, Alina se convenció de que la dueña no necesitaba el cochecito y se lo llevó tranquilamente a casa. Carlos, al ver tal actuación, incluso silbó sorprendido. «Vaya, mira, qué cochecito tan elegante». Alina sonrió. «Yo también estoy asombrada. Una mujer lo dejó delante de mis ojos y se marchó. Esperé un rato pensando que volvería, pero no, nunca volvió. Es extraño, es un cochecito muy lindo y obviamente caro.
Podría haberlo vendido y ganar dinero. Y está casi como nuevo. Está en excelentes condiciones. Sí, es muy extraño. Parece nuevo. Carlos negó con la cabeza, inspeccionando los neumáticos más de cerca. Bueno, no podemos entender a los ricos. Carlos se ofreció voluntario para limpiar el cochecito él mismo. Fue entonces cuando descubrió la carta, una hoja de papel doblada, en el bolsillo lateral del cochecito. Era un mensaje completo. «Ven aquí», llamó Carlos a su mujer, que en ese momento jugaba con Camila. «Esto es increíble, léelo», le dijo, entregándole el periódico. «¿Dónde lo encontraste?» «Estaba en el cochecito, ni siquiera sé cómo reaccionar. Es una carta increíble». Alina tomó la hoja de papel y empezó a leer. La letra era hermosa, casi caligráfica. Estaba claro que lo había escrito alguien muy culto. El significado, bueno. Carlos tenía razón. Era una historia absolutamente increíble. Hola, personas que han encontrado esta carta. Si están leyendo esto, significa que el cochecito ha encontrado por fin a su pequeño dueño. Y eso es maravilloso. Me llamo Sofía. Decidí dejar el cochecito precisamente cerca de los contenedores para que pudiera ser entregado a algún necesitado. A aquellas personas con un bebé que no tienen los recursos. Que este cochecito les sirva de mucho. Y les ayude a criar a su hijo, sin duda. Ustedes, personas de bajos ingresos, quizás incluso viven al borde de la pobreza. Se enfrentan a diversas situaciones. ¿Por qué estoy seguro de esto? Sencillamente porque es poco probable que alguna familia acomodada haya recogido el cochecito de un vertedero. Esas personas se preparan con antelación para la llegada de su hijo, hacen listas y eligen artículos en tiendas para niños. Yo fui igual de afortunada, hace no tanto. Pero ustedes son más felices que yo, porque tienen lo más importante, su hijo o hija. Es la felicidad de ser padres, de ver crecer a su pequeño, de darle amor, de introducirlo al mundo. No sé qué puede ser mejor que eso. Por lo tanto, en este momento son más felices que yo. Puede que resulte difícil, pero confío en que lo conseguirán. Al fin y al cabo, todo estará bien. Que este cochecito se convierta en una mano que les ayude con el inicio de su éxito. Es increíble cómo nos describe. Sigue leyendo, hay muchas cosas interesantes, sobre todo al final. Alina volvió a la lectura. Mi vida era como un continuo cuento de hadas, en el que todos mis deseos se hacen realidad. Desde niña, nunca conocí la negación en nada. Mi padre era un empresario de éxito. Mi madre, una financiera. Mis abuelos maternos y paternos. Yo era su única nieta. Pueden imaginarse cómo me mimaron. Cuánto amor, cuidados y atención. Invirtieron mucho en mí, y yo sabía que llegaría el momento en el que se lo transmitiría todo a mis propios hijos. Desde pequeño soñaba con tener una familia numerosa, y en los juegos con mis amigos siempre adoptaba el papel de una madre con muchos hijos. Desde niña, oía decir a todo el mundo que yo sería una madre maravillosa, así que crecí con ese pensamiento. Resultó que la vida es muy vibrante, diversa e interesante. Viajábamos mucho con mis padres, pero los viajes con amigos eran algo completamente distinto. En general, tuve una vida de estudiante feliz. Tuve la oportunidad de vivir en el extranjero y de visitar distintos rincones del planeta. Viví muchas aventuras. Como se suele decir, tengo que recordar en la vejez. Fue un periodo muy alegre de mi vida, colorido, lleno de acontecimientos. Entonces me interesé por el comercio de acciones. De alguna manera acabé convirtiéndome en un broker de éxito. Así que nunca aspiré a ello de verdad. Pensé que me casaría, tendría hijos, como habría soñado, y me centraría en la vida familiar. Pero todas esas cosas no salieron. El trabajo me consumió por completo, la emoción, el éxito, el reconocimiento, las invitaciones a impartir seminarios en los principales centros de negocios, los tiburones que me escuchaban.
Por supuesto, todo era vertiginoso, ni siquiera me di cuenta de cómo cambiaron mis prioridades. A veces contemplaba la idea de casarme, ser madre, pero el tiempo pasaba. Por un lado, aún era joven. Por otro, no había nadie a mi alrededor a quien pudiera imaginar como mi cónyuge. Quizás solo fueran excusas porque estaba contenta con la vida que llevaba. Viendo a mis amigas atrapadas en asuntos y problemas de hijos, me regocijaba en mi libertad. Las que antes eran alegres y enérgicas se convirtieron en una especie de carga. Solo hablaban de sus hijos y de sus logros. Me ponía nerviosa y melancólica. Me sentía como una reina, exitosa, respetada, insustituible. Estimados economistas pedían mi consejo. Las revistas escriben de mí. Era indescriptible, glamour y prestigio. Para mí el principal deseo fueron siempre los niños. Quería cuidar de los pequeños, enseñarle cosas y amarlos. Pero durante ese periodo, por alguna razón, decidí que la maternidad era cosa de amas de casa perezosas e ilimitadas. Incluso critiqué a las mujeres completamente inmersas en sus hijos, por considerarlas demasiado castigadas e incapaces de otra cosa que no fuera a procrear. Casi dejé de relacionarme con mis amigas que tienen familia. Sus hijos me molestaban. Ni siquiera entiendo cómo sucedió. ¿Ya no tienes hijos? Es la pregunta que me hizo una vez uno de mis conocidos. Hace poco di a luz a un hijo, y no podía pensar en otra cosa que en él. Me hizo pensar, no, yo no tengo hijos. Es solo que durante ese periodo no quise cargar con todo eso. Es estupendo no depender de nadie, ser libre y despreocupado. Si quería ir a la playa, volaba con mis amigos. Si quería ir al club o de compras, lo hacía. Si quería un romance nuevo, empezaba uno. Y me sumergía de lleno en hermosas relaciones. Pensaba que todavía tenía tiempo para ser madre en el futuro. Muchos años después. Pero ahora mi vida ya era lo bastante vibrante y emocionante. De alguna manera todo se volvió pesado. El trabajo, los riesgos, los romances casuales, los clubes, la bebida, el baile. Incluso viajar perdió su atractivo. Añoraba el calor de la familia, una persona de confianza a mi lado. Al parecer, había llegado mi momento, aunque para entonces ya tenía 35 años. Recordé mi viejo sueño de ser madre, de muchos hijos. Ahora, cuando miraba a mis amigas casadas, ya no lo hacía con desprecio, sino casi con envidia. También quería todo eso, un marido, hijos, familia. Fue entonces cuando me di cuenta de que el trabajo y el reconocimiento no sustituyen el calor de tus seres queridos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Supongo que con esos pensamientos maduré. Y justo en ese momento, conocí a Pavel por casualidad. En un café, donde ambos desayunábamos antes del trabajo. Entre nosotros, como suele decirse, saltó una chispa. Al principio intercambiamos miradas, luego él se acercó. Señorita, no puedo dejar de mirarla. Usted es increíblemente hermosa y tiene ojos increíbles. Puedo decir por ellos que eres una persona amable y cariñosa. Fue un placer recibir un cumplido tan exquisito, sobre todo de alguien que me atraía. Pero me apresuré a decepcionarlo. Vaya, parece que no entiendes bien a la gente, no me conoces nada y sin embargo, has decidido que soy amable y buena. Pero no es así. Parece que todavía no te conoces bien a ti mismo. Sonrió Pavel. Yo, en cambio, entiendo bien a la gente, y nunca me equivoco. Lo entenderás más tarde. Empezamos a hablar, y Pavel me intrigó al instante. Era muy inteligente, perspicaz y lo más importante, me miraba con admiración y ternura. Así empezó la relación. A los 6 meses ya estábamos celebrando una gran boda. Resultó ser el propietario de una pequeña granja lechera. Lo que más me cautivó fue su sentido del humor y su carácter afectuoso. Con él por fin me sentí mujer, en el sentido más estricto de la palabra. Resulta que es muy agradable cuando alguien te cuida, cuando te protege. Nos pospusimos la cuestión de tener hijos para más adelante, ya que ambos estábamos en una edad en la que había llegado el momento de ser padres.
Resultó que él sueña con tener una familia numerosa, igual que yo. Estar con Pavel reavivó mi sueño infantil. Me di cuenta de que por encima de todo quería ser madre lo antes posible. Fue entonces cuando quedó claro que las cosas no eran tan sencillas. El embarazo tan esperado no se produjo. Por primera vez en mi vida, no pude conseguir lo que quería. Fue descorazonador. Pavel me tranquilizaba contándome historias de conocidos que tampoco habían sido padres enseguida. Pero eso no me hacía sentir mejor. Perdía los nervios con mi marido, aunque le quería mucho. Él soportaba abiertamente todas mis rabietas. Sigo sin entender de dónde sacaba tanta fuerza. Al cabo de un tiempo buscamos ayuda médica. Al principio, a los médicos les costó diagnosticar el problema. Pavel y yo nos sometimos a exámenes exhaustivos. El dinero no era un problema. Así que visitamos a los médicos de renombre tanto en nuestro país como en el extranjero. Al final, los médicos encontraron la causa. El problema estaba en mi salud. Un sutil defecto genético casi imposible de detectar y mucho menos de solucionar. Si me hubiera decidido antes por la maternidad, habría salido bien. Pero los años habían estado en contra. Enseguida me advirtieron de que las posibilidades eran prácticamente inexistentes. Fue entonces cuando decidí emprender lucha. No estoy acostumbrada a rendirme. Las palabras de los médicos fueron vistas por mí como un desafío. Una vez más hubo tratamientos, exámenes, análisis y procedimientos. Dejé de trabajar. Nada me daba placer. Tenía un objetivo y trabajaba sin descanso para conseguirlo. ¿Cómo podía ser que de repente mi sueño no pudiera ser realidad? Esos pensamientos no tenían sentido dentro de mí. Hubo un periodo en el que empecé a sentir odio hacia las mujeres con niños pequeños y las embarazadas, simplemente porque las envidiaba. Porque ellas tienen éxito y yo no. Me parecía injusto. ¿Qué las hace mejores que yo? Yo habría sido mucho mejor madre, estoy segura. Pavel tenía mucha paciencia conmigo. Me calmaba y me apoyaba. Mi esposo me repitió muchas veces que solo soñaba con una cosa, que yo volvería a ser la persona alegre, amable y jovial que solía ser. Lo echo muchísimo de menos. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que mantuve una conversación con aquella mujer inteligente y sensible. Pues adelante, busca a esa mujer, le respondí con amargura. Si tu mujer ya no te satisface. ¿Por qué me dices eso? Pavel suspiró y me abrazó. Echo de menos nuestra antigua vida. Con mucho gusto te habría ayudado, pero ¿cómo? Me obsesioné con algo inalcanzable para mí. Perdí completamente la cabeza. Adoptemos un niño, insistió Pavel. Hay tantos pequeños en orfanatos que necesitan un padre. Han sido traicionados, abandonados y dejados atrás. Pero tenemos tantas oportunidades. Podemos darle a ese niño, a estos niños, todo lo que necesitan para ser felices. Piénsalo, por favor. Incluso me enseñó fotografías de huérfanos de los orfanatos, con sus grandes ojos tan conmovedores y vulnerables, necesitados desesperadamente de adultos cariñosos y atentos a su lado. Pero yo no quería escuchar nada. Quería tener mi propio hijo biológico. ¿Por qué iban a importarme los hijos de los demás? Sus propios padres ni siquiera los quieren. Entonces, ¿para qué los necesito yo? Imagínate de quién son los hijos que acaban en el orfanato. Vagos, alcohólicos. No quería escuchar tonterías. Pero nada funcionó, y los médicos se encogían de hombros cada vez más, diciendo que trabajar con este diagnóstico genético es difícil. El tratamiento se hizo cada vez más caro, y las perspectivas se volvieron más nebulosas. Pasé 5 años tratando de tener un hijo. Fue una época difícil, en la que la esperanza y la decepción se sustituían mutuamente. A veces vivía angustiada o sumida en un dolor salvaje por un nuevo fracaso. ¿De dónde sacaba Pavel tanta paciencia? Siempre estaba allí, apoyándome aunque yo me comportaba como un anormal. De vez en cuando mi cónyuge hablaba de adoptar un niño, pero yo no quería escuchar nada. Su persuasión parecía provocarme. Ahora también quería demostrar que tenía razón.
que tendríamos nuestro propio hijo porque yo lo decía. Me está sugiriendo tonterías que no he probado. Varios métodos innovadores, medicina popular e incluso buscar curanderos. Un chamán corría a mi alrededor, gritando palabras extrañas y llenando la habitación de humo. Pero entonces incluso creía que lo estaba haciendo todo bien. Llamaba a todas las puertas y aprovechaba toda oportunidad que tenía. Era una nubosidad temporal de mi mente, nada más. Pavel me miraba con tristeza y preocupación. Tenía mucho miedo por mi estado. Ya no era la misma. Y por fin se produjo el milagro. Una mañana de mayo me enteré de que esperaba un hijo. Mi alegría no tenía límites. Incluso rompí a llorar de la emoción desbordante al ver el resultado positivo de la prueba. Y me temblaban las piernas. Por fin, en ese momento deseé poder adelantar la vida para que este feliz acontecimiento sucediera antes. Había nacido mi tan esperado pequeño. Aún le quedaban meses por delante, pero ya me sentía su madre. Los médicos estaban sorprendidos. Mi caso resultó ser un milagro. Ingenuamente creí que ocurrió porque mi deseo era tan fuerte que las cosas sucedieron así. Por supuesto, Pavel estaba encantado también. Yo tenía un sentimiento de superioridad sobre él. Bueno, me habló tanto de adoptar niños intentando reconciliarme con la situación, y al final resultó que estaba equivocado. Me alegré todavía más por eso, aunque ahora me avergüenza admitirlo. Lectores, perdonen por describir todo esto aquí con detalle. Supongo que necesito desahogarme. Quiero que alguien sepa mi destino, que comprenda lo que siento. Lean hasta el final, les espera algo interesante e importante. De verdad quiero ayudarte a ti y a tu pequeño. No solo materialmente, sino también con consejos. Mi vida. Saca las conclusiones correctas y evita repetir los errores que yo he cometido. Aprecia lo que tienes. El embarazo fue difícil desde el inicio. Hubo constantes amenazas de aborto. No salía del hospital por meses, a veces semanas, tumbada en la cama sin levantarme, protegiendo a mi pequeño. Mi salud se deterioró y los médicos me sugirieron interrumpir el embarazo porque las pruebas indicaban que mi cuerpo no podría soportar la carga. Mi vida corría peligro. A pesar de tener una enfermedad grave que idealmente no me permitiría dar a luz, no quise hacer caso. Había soñado con ese embarazo. Esperé ese momento tanto tiempo. Y de repente, ¿debo renunciar al bebé? No, de ninguna manera. Son médicos. Les pago enormes cantidades de dinero para que hagan su trabajo. Yo les gritaba eso. Háganlo bien, es cuestión de unos meses. Estamos en el siglo XXI. ¿Es la medicina realmente tan moderna hoy en día? Somos médicos, pero no dioses. Tú sufres, el bebé sufre. Las consecuencias pueden ser catastróficas. Y no tengo garantías, debes entenderlo. Me respondían, pero yo no quise escuchar. Para entonces ya sabía que llevaba un hijo en el corazón. Incluso había aparecido en mis sueños muchas veces. Por este pequeño, estaba dispuesta a soportar cualquier dolor y a pasar los 9 meses en el hospital si era necesario. Necesitaba un hijo y punto. Ni siquiera consideré el hecho de que el bebé sufriría en el vientre no apto para llevar niños. Así de terrible y egoísta era yo. Pavel, viendo que no podía convencerme de lo contrario, estuvo a mi lado y se limitó a apoyarme. Ya no discutía para no disgustarse innecesariamente. Estaba de acuerdo con todo. Me tomaba la mano, me tranquilizaba, me compraba los medicamentos necesarios. Las cosas empeoraban para mí, y esperaba que el bebé sufriera menos. Pero según la ecografía, las cosas iban mal. Muy mal para él. Temía mucho por mi pequeño. Él era el sentido de la vida. Hablaba con mi hijo, le pedía que aguantara, que se distrajera de alguna forma. Navegaba por páginas web con artículos infantiles. Miraba cochecitos, elegía ropa para mi pequeño.
Eran preocupaciones muy agradables. Llegaban paquetes a casa, muchísimos. Al mirarlos pensaba en lo bueno, porque eran la prueba de que Pavel y yo éramos casi padres. Había tantas cosas de niños en la casa, que solo había que esperar a que el pequeño nazca. Sin duda sería el niño más feliz del mundo. Y las dificultades se olvidarían como si fuera una pesadilla. Nuestro hijo nació mucho antes de lo esperado. Las manipulaciones de los médicos no sirvieron de nada. Mi cuerpo decidió deshacerse de aquello que perjudicaba mi salud y me hacía daño. El pequeño resultó débil y enfermizo. Veía sus manos y pies delicados, el color extraño y brillante de su piel. Me dolía el corazón. Solo cuando miré a mi hijo envuelto en cables me di cuenta de que había sido egoísta. Los médicos me advirtieron que iba a ser así. Y ahora yo estoy mucho mejor. Mi salud se recupera. Pero el bebé no está bien. Está solo en la unidad de cuidados intensivos, luchando por su vida. Los médicos dijeron inmediatamente que casi no había esperanza. Pero yo creía. Seguía creyendo en un milagro. Incluso amenacé a los médicos, diciéndoles que si pasa algo, yo los haría responsables. Por supuesto, no ha servido de nada. Mi niño luchó durante varios días y se rindió. Cuando me lo contaron, mi mundo se volteó. Me enfadé con todos, culpé a los médicos, incluso a Pavel. En mi opinión, él no creía lo suficiente, así que él también tenía la culpa. Llegó un momento en el que Pavel me ingresó en una clínica. Una habitación con paredes blandas, personal atento, conversaciones con un psicoterapeuta, silencio, tranquilidad y medicamentos. Poco a poco empecé a volver en mí. Reevalué muchas cosas y me di cuenta de que había sido una persona egoísta, centrada únicamente en mis deseos, y de lo mal que me había comportado con Pavel. Empecé a pensar en el futuro. En aquel momento no sabía lo que haría, pero definitivamente comprendí que necesitaba dirigir mi energía, no hacia la ira y el odio, sino hacia la creación. Fue entonces cuando las conversaciones con mi marido resurgieron en mi mente. Pavel tenía razón. Hay muchos niños desfavorecidos en el mundo y hay que ayudarlos. Que no tengas tu propio pequeño no significa que no haya otras personas a quien dar el amor y cuidados no gastados. Volví a casa siendo una persona diferente. Pavel era muy feliz con todos, diciendo lo mucho que me echaba de menos. Y aquí estaba yo a su lado de nuevo. Fue muy dulce. Las tragedias que nos ocurrieron me recordaron las cosas que conseguí acumular en cantidades incontables. Ropa, juguetes, muebles. Pavel los guardaba en una habitación separada. Se convirtió en una especie de museo. Mirar esas cosas todavía me duele profundamente. Tíralos, le dije a mi marido. ¿Para qué? Quizás sea mejor dárselo a los necesitados. Pavel, como siempre, estaba en lo correcto. Empecé a ir a albergues con cajas blancas y bolsas. Allí conocí al personal, me enteré de las historias de los niños. Muchas historias y destinos complejos, tragedias, traiciones. Algún día, cuando me dé el tiempo, escribiré un libro sobre ello. La gente debe saberlo. Me fascinaba. Quería ayudar a los pequeños desfavorecidos, hacer su vida un poco mejor. Y podía hacerlo. Tenía los medios y ahora creo que voy a organizar mi propia fundación benéfica. Es un reto, pero me las arreglaré. Ya he empezado a aprender cómo organizarlo todo. Mientras tanto, mientras ayudo a los niños de los orfanatos, les compro las cosas necesarias, organizo celebraciones. Me hace muy feliz ver las sonrisas en las caras de esos niños y niñas. Ha pasado algún tiempo. Parecía que había regalado todas las cosas que compré para mi hijo, pero un día me encontré con aquel cochecito. Recordé con cuánto cuidado lo elegí, estudié sus características, presté mucha atención a cada detalle. Quería que mi hijo estuviera cómodo y feliz.
pero no, por desgracia, nunca tuve la oportunidad de usarlo. El cochecito estaba guardado en el sótano, así que Pavel y yo nos olvidamos de él. Se puso tenso cuando me di cuenta, pensando que volvería a hacer alguna locura. Pero sorprendentemente, solo sentí una suave tristeza y arrepentimiento, porque había vuelto a encontrarle sentido a la vida. Sabía que lo que había ocurrido con mi hijo no fue en vano. Ahora, en honor a mi hijo, ayudaré a muchos otros niños. Nuestro niño vivió muy poco, pero en su corta vida va a cambiar mucho a este mundo. Pero ¿y el cochecito? Tuve una idea muy interesante al respecto. Los niños de los orfanatos tienen una vida dura. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo habla de ello, pero al menos se les cuida, se les alimenta y se les viste. Carecen de amor y cuidados del padre, pero se les proporciona materialmente de la A a la Z. Hay otra categoría de niños. Sus padres ganan centavos y ni siquiera pueden comprarse lo esencial. ¿Cuántas familias hay así? Normalmente nadie las ayuda. La gente cree que si hay un papá y una mamá, que crían a sus propios herederos. Pero las situaciones varían. No solo los vagos e irresponsables se encuentran en situaciones difíciles. Decidí dejar este cochecito donde lo encontraran personas que lo necesiten desesperadamente. Las cosas buenas que ya no se necesitan suelen dejarse cerca de los contenedores de basura. Eso es lo que yo le hice al cochecito. Gracias por leer esto hasta el final. Espero que esta carta haya llegado a la persona adecuada. Yo creo que sí. Estoy seguro de que ahora estás desesperado, sin dinero, incapaz de ver el futuro, pero por eso quiero ayudarte con algo más. No muy lejos de donde encontraste este cochecito, hay un edificio inacabado de una tienda, una zona abandonada. Allí, bajo el porche, dejé algo más para ti. Espero que te ayude a rehacer tu vida y a criar a tu pequeño como una persona digna. Buena suerte con todo. Atentamente, Sofía. Alina, confusa, apartó la sábana y miró a Carlos. ¿Crees que todo esto es verdad? Estás hablando de que algo nos espera bajo ese porche. Y sobre toda esta historia en general. Yo no sé qué pensar, se encogió de hombros Carlos. Pero definitivamente revisaré bajo el porche ahora mismo. No quiero esperar hasta mañana. Los padres durmieron a la pequeña Camila, sabiendo que dormirá al menos 4 horas seguidas, y ellos no necesitan tanto tiempo. El edificio deseado estaba muy cerca. Pueden manejarlo en 20 minutos. «¿Es de este lugar?», susurró Carlos, acercándose al porche de la tienda inacabada. Se inclinó y empezó a buscar con las manos bajo el porche. Alina estaba cerca y tenía miedo de algo. Miró a su alrededor, quién sabe, y si es una broma o algo peor, y si alguien quiere tenderles una trampa, y si alguien les está observando ahora mismo, desde la esquina. «¡Mira!», exclamó Carlos sacando un pequeño paquete envuelto en celofán. El tipo abrió inmediatamente el envoltorio y silbó asombrado. Alina miró lo que le tendía. Era un grueso fajo de billetes, muchísimo dinero. Alina incluso se pellizcó para asegurarse de que no era un sueño. Era una fortuna. «Quizás no sea real», dudó la chica. «No, parece que son reales». Carlos examinó cuidadosamente aquellos billetes. Así que todo en la carta era verdad, desde la primera palabra hasta la última. Increíble. Alina aún no podía creer que unos desconocidos hubieran salvado a su familia de un desastre inminente. Pero así fue al final. El dinero fue suficiente para la rehabilitación de Carlos. Rápidamente lo recuperaron en un centro médico privado, y ahora podía volver a trabajar. Dicen que es verdad. Si quieres hacer feliz a alguien, primero quítale algo y luego devuélveselo. Se alegró Carlos. Por fin,
Fue aprender, aunque tardó mucho tiempo, y no solo salió bien a la primera. Padre e hija dieron sus primeros pasos juntos, uno desde el nacimiento, el otro después del accidente. Los jóvenes tenían lo suficiente para comprarse su propio apartamento, un pequeño de 2 dormitorios, en una zona no tan prestigiosa, pero era suyo, acogedor, familiar y querido. Con gran placer, la joven pareja hizo reformas en su nido y lo arregló a su gusto. Sí, tenían suficiente dinero encontrado bajo el porche para amueblar el nuevo lugar, y Carlos volvía a trabajar. Así la familia ya no pasaba necesidad. Alina pudo disfrutar tranquilamente de su permiso de maternidad con Camila, sin necesidad de trabajar constantemente en la cafetería. Era una gran felicidad ver crecer a su hijo, presentarlo al mundo y dedicar tiempo al pequeño, sin preocupaciones por la supervivencia. Carlos saldó su deuda con su antiguo empleador y encontró un nuevo trabajo. Ahora no hacía varios turnos y era mucho más atento y cuidadoso que antes. La vida había mejorado. Un día, Alina paseaba por el parque con el cochecito, el mismo cochecito de un maravilloso tono café, diseñado para transformarse en un vehículo para sentarse. Camila movía las piernas en el cochecito y miraba el mundo con asombro. Llevaba un ligero vestido blanco y un elegante sombrero. Parecía una muñeca, y Alina se sorprendió a sí misma pensando que ahora es esa joven madre feliz, una de las que solía envidiar. Y luego, todo gracias a Sofía, una mujer que había vivido una tragedia pero que consiguió superarse y encontrar su verdadera vocación. Quizás ahora Sofía ayude a otros niños huérfanos y bebés de familias pobres. Es maravilloso que existan personas así en el mundo. Pasaron los años. Carlos y Alina trabajaron y criaron a su hija, Camila. Ya no eran pobres. Eran una familia normal con ingresos medios. Incluso se las arreglaban para ir de vez en cuando a la playa. Todo gracias a la ayuda aleatoria de completos desconocidos. Alina trató de encontrar a Sofía, rastreando internet y navegando por numerosas páginas en las redes sociales. ¿Por qué? Bueno, solo quería decir gracias a la persona que había hecho tanto por su familia, aunque solo fuese un simple gracias. Alina quería que Sofía supiera que su cochecito y su dinero habían salvado realmente a toda la familia. Probablemente la haría feliz, pero pronto Alina se dio cuenta de que Sofía al parecer vivía en una ciudad completamente distinta, porque no había ningún centro de acogida local, y tampoco había ninguna fundación de ayuda a la infancia en la ciudad. Es como un hada. Carlos se encogió de hombro. También quería encontrar a su salvadora, que apareció de la nada en un momento difícil y desapareció sin dejar rastro. Es simplemente místico. Nuestro ángel de la guardia, sin duda. Pasaron los años. Camila creció y se convirtió en una hermosa joven. Siempre destacó en los estudios y sus padres estaban orgullosos de ella. Esperaban que, a diferencia de ellos, ella pudiera recibir una buena educación. Ambos preparaban a Camila para la universidad. A la propia niña no le importaba. Desde tercero soñaba con ser maestra. Por supuesto, Camila conocía la historia del cochecito. Sus padres se lo habían contado todo cuando tenían 5 años. Todos los días Alina recordaba a la mujer que había dejado un cochecito nuevo y caro cerca del contenedor. Su cara estaba grabada vívidamente en la memoria de Alina. Y Sofía, sobre la que acababa de leer un artículo, era esa increíble hada que ayudó a su familia a salir de la pobreza. Alina seguía teniendo dudas, así que empezó a buscar información sobre la salvadora. Quería estar segura. Había bastantes artículos sobre esa mujer en internet. Su fundación estaba haciendo un trabajo tremendo. Miles de niños han recibido una enorme ayuda a lo largo de los años. Sofía no solo ayudó a los niños, sino que también impactó en esa causa a destacados actores y empresarios. Todos ellos participaron. En sus entrevistas, Sofía recalcó una y otra vez que no podía haberlo hecho sola.
En el mundo no faltan personas amables. Sonrió y dijo a la periodista: hay mucha más gente amable que indiferente e insensible. Ahora lo sé con certeza. Sofía parecía feliz, llena de fuerza y satisfecha con la vida. Sus alumnos la miraban con una luz especial en los ojos. Nada que ver con los ojos sin vida que recordaba Lina. Era comprensible teniendo en cuenta la tragedia por la que Sofía, si es que era ella, había pasado. Y ahora la mujer se había encontrado a sí misma y se había comprometido en una misión importante y de gran responsabilidad. «¿Debo escribirle o no?», pronunció. «Es una pena que Carlos esté de viaje. Ojalá pudiera consultarle ahora mismo». Alina estaba acostumbrada a discutir todo con su marido. Decidió indagar un poco más sobre Sofía para saber si merecía la pena molestar a una persona tan ocupada. Sofía tuvo una vida rica y vibrante. Viajaba mucho, tanto dentro del país como por todo el mundo. Casi siempre la acompañaban sus hijos adoptivos, que ahora eran adolescentes. Sus destinos se habían desarrollado de forma tan diferente, tan única. ¿Se quedaban en el orfanato o no? Y entonces Alina se topó con un artículo que echó por tierra todas sus dudas, porque también la mencionaban a ella, a Alina. Era un artículo extenso con numerosas fotografías. Sofía respondía las preguntas minuciosamente, sin pasar por alto ningún detalle. ¿Qué lo empezó todo?, preguntó la periodista. ¿Cómo decidió que su vocación era ayudar a los niños desfavorecidos? Como he dicho antes, todo empezó cuando perdimos a nuestro pequeño hijo tan esperado. Nos preparábamos para su llegada y quedaban muchas cosas. Pensé que esos juguetes, mantas, podrían serle útiles a alguien. Ya no teníamos a nuestro hijo, pero esos objetos no debían desperdiciarse, así que empezamos a distribuir bolsas y cajas a centros de acogida. Tenía sentido dar los artículos infantiles, que no queríamos a los orfanatos. Allí siempre serían útiles. Y entonces, justo cuando pensaba que me había deshecho de todo, me encontré con ese mismo cochecito. Ese cochecito que seleccioné cuidadosamente para mi propio hijo. Me dolió, no lo negaré. Pero entonces yo ya había aprendido a controlar mis emociones y decidí que tenía que ayudar a la familia que lo merecía, que tenían un recién nacido pero no tenían los medios. Tenía que encontrar a una familia especial. Cualquiera no me convenía. Incluso viajé a ciudades vecinas, buscando y observando. Me sentía normal, pero aún así continué con esta extraña actividad. Tal vez la tragedia nubló mi mente en aquel entonces. En cualquier caso, no me arrepiento. Un día vi a una chica triste. Había mucha ansiedad en sus ojos, visiblemente perceptible como el peso de los problemas presionaba los frágiles hombros de la chica. Caminaba por el parque, junto a un tipo que se movía en silla de ruedas. Probablemente era su marido. La chica sostenía un bebé diminuto en manos, estrechándolo contra sí, y era tan hermosa que ni ella misma se daba cuenta. Sus ojos salpicaban desesperación. Ese joven de silla de ruedas se veía tan valiente. Incluso sonreía. Él también estaba al límite. Seguía a esta familia y me conmovieron. Caminé ligeramente por detrás y escuché su conversación. Ese tipo necesitaba un tratamiento caro. Algo le había pasado. No hace mucho, se trasladó a la silla de ruedas y perdió su ingreso. La chica trabajaba incansablemente en labores difíciles. El cónyuge profundamente inválido cuidaba del niño menor lo mejor que podía. Pero lo más importante, hablaban de una silla de ruedas. ¿Una silla de ruedas?, preguntó el periodista. Sí, la silla de ruedas. Se convirtió en una señal para mí. Soñaban con la silla de ruedas de su hijo, para que al hombre le resultara más fácil llevar al bebé a la clínica. Y entonces algo hizo clic en mi cabeza. Lo entendí. Simplemente era la familia la que tenía que ayudar. Pero no bastaba con la silla de ruedas. Esas buenas personas no podrían salir de la pobreza por sí solas. Necesitaban ayuda.
y yo podía dárselas. No solo podía, sino que además quería hacerlo. Porque si no, ¿cómo? Estoy seguro de que manejarían bien el dinero. ¿Dinero?, preguntó el periodista. Sí. Decidí darles no solo el cochecito, sino también una cantidad que bastaría para el tratamiento del chico y al menos un pequeño apartamento. Pero ¿cómo hacerlo sin levantar sospechas? Lo medité durante mucho tiempo y entonces se me formuló el plan en la cabeza. Alina apartó la vista de la pantalla y sonrió. Vaya, vaya. Ahora reconocía su propia historia desde una perspectiva diferente. Era tan interesante, cautivador e inusual. La mujer sacó la carta del álbum de fotos, por supuesto. Alina y Carlos habían guardado el mensaje que Sofía escribió hace muchos años. Quería ayudar sinceramente a la familia en apuros. Escribió todo el mensaje en las dos caras de una hoja de papel. Les contaba su vida y la historia del cochecito. Fue como una terapia para ella. Sentí que me confesaba, desahogaba y sanaba mi dolor. Al final de la carta di a esa joven pareja una pista sobre dónde encontrar el dinero. Espero que todo les haya salido bien. Tenía muchas ganas de conocer el destino de esta familia. Incluso volví a esa ciudad, pero no volví a encontrarlos en el parque. Quizás fueron a algún otro sitio, quizás simplemente nos echamos de menos. Susurró Alina directamente al monitor. Nos va muy bien. Gracias a ustedes. Todo realmente es maravilloso. Bueno, ¿y por qué no les diste simplemente el dinero?, preguntó la periodista sin comprender. Ahora no recuerdo. Estaba en un estado extraño entonces. Quizás no quería que esas personas se sintieran agobiadas o asustadas. Después de todo, mi historia no es sencilla. Además, la situación en sí podía parecer sospechosa. En cualquier caso, quería seguir siendo un misterioso extraño para esta familia. Como un hada. Pero se convirtió en una historia casi legendaria. Y estoy segura de que pasará de generación en generación en esa familia. Casi como un cuento de hadas. Alina sonrió. Es un cuento de hadas. Durante mucho tiempo, Camila creyó que realmente les ayudaba como un hada. Resulta que el encuentro no fue solo una coincidencia. Sofía sabía de antemano que el cochecito y el dinero irían a parar a sus manos. Sin embargo, esa historia tuvo bastantes coincidencias felices, porque Sofía vino a la ciudad en busca de una familia educada, concretamente a su ciudad, y se encontró con ellos en el parque. Decidieron llamar la atención entonces de un extraño trío. Una joven desconocida, un bebé diminuto y un tipo en silla de ruedas. Sofía se fijó en ellos, lo siguió y escuchó fragmentos de su conversación en pareja. Se convenció de su decisión de ayudarles. Alina dejó de contemplar y empezó a escribirle un mensaje a Sofía. Resultó ser largo, casi como aquella memorable carta del cochecito. Alina detalló su propia historia como mujer, mencionando la pobreza, la desesperación, el accidente, la discapacidad, ser la única proveedora, y el nacimiento de una hija prematura, y las enormes deudas. Sofía necesitaba saber que su ayuda había salvado realmente a toda la familia. Al final, Alina escribió sobre su vida actual e incluso adjuntó fotos de la familia, incluidas una de las vacaciones junto al mar. No hay palabras para expresar la gratitud, concluyó Alina en su carta. La mujer releyó el mensaje una vez más y pulsó el botón de enviar.